Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gerard Rodríguez y hoy os traigo una comparativa de qué deporte quema más calorías. Y en este caso nos encontramos la comba, no podía ser menos, y por otro lado la bici estática. Así que quédate aquí, no te muevas, porque nos vamos con la bici estática. Muy bien, pues ya estoy encima de la bici y te voy a contar cuáles son los aparatos que voy a utilizar para poder calcular la frecuencia cardíaca y el entrenamiento en general. Para la frecuencia cardíaca voy a utilizar mi reloj, el Garmin Forerunner 235, y para calcular los tiempos lo haré con el Belites Timer, ¿ok? No sé si se verá, si se enfocará, creo que enfoca mi cara, pero bueno, da igual. Con esto será, y en este caso el entrenamiento constará de 20 minutos, donde haremos un minuto de entrenamiento bastante más exigente, bueno, que no será una velocidad muy heavy, será moderada, y luego 30 segundos de descanso, donde bajaremos la intensidad. Igualmente lo verás, ningún problema, pero bueno, empezaríamos ya con el entrenamiento, así que voy a darle. You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Vale, pues ya tenemos por aquí un resultado, vamos a guardarlo. Ahora lo que voy a hacer es contarte un par de cosas, ¿vale?, que quizá puedan alterar el resultado. Uno de ellos es que en este caso no tengo potenciómetro, ¿vale? Entonces no podía calcular el ritmo en el que iba y era todo como muy por sensaciones y por lo que yo creía y demás. Porque al final el entrenamiento se ha basado en hacer un minuto con intensidad y 30 segundos a un ritmo un poco más moderado. ¿Vale? Luego, ¿qué es lo que influye? Que esta bici es bastante vieja y además el rodillo está hecho en base a un reciclaje. Entonces, quizá las condiciones no sean del todo óptimas. Pero al final creo que la idea al menos se puede representar bien y podemos sacar unas conclusiones de ello. Muy bien, estoy preparado ya para hacer el entrenamiento de la comba, lo tengo todo en mano. Por aquí el timer que voy a utilizar, en este caso el de Belites, no sé si se apreciará. Ok, luego por aquí el Garmin 235, el Forerunner, que con esto será lo que calcularé la frecuencia cardíaca y demás, y por aquí la comba. Así que bueno, no lo alargo mucho más, pongo esto un poco más en posición y empezaremos. A ver, 3, 2, 1... You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my Muy bien, 20 minutos finalizados. En este caso han salido por eso 20:58. Intentaré mostrártelo por aquí a ver si lo enfocara por casualidades de la vida. Creo que sí, que lo ha cogido. Entonces lo guardamos. Ahora lo pasaré a la aplicación móvil de Garmin Connect y por ahí te lo voy a mostrar mucho mejor. La verdad, por aquí lo podemos ver de una forma muy sencilla. Vemos directamente, en este caso, el tiempo que hemos durado durante el entrenamiento, que han sido 21 minutos exactos, en este caso, con una frecuencia cardíaca media de 147 pulsaciones por minuto, y además nos saldría pues las calorías que hemos quemado, que en este caso son 202 calorías. La verdad es que así sentado y tal, mucho mejor para contarte las conclusiones. Así descanso, que a lo tonto estoy cansadete, ¿eh? A ver, ahora mismo ya has visto cuál ha sido el resultado, en este caso, de la comba. Pero te queda un dato. ¿Cuáles deben haber sido las calorías que he quemado con la bici estática? Vamos a mirarlo en un momento. Vale, yo ya estoy viendo el resultado. Vale, justo en esta pantalla podemos encontrar ya las dos actividades. En el caso de la de abajo vemos el salto a la comba, que ya lo has visto antes, y la de arriba la bici estática, en este caso. Vemos que la principal diferencia aquí está en la frecuencia cardíaca, donde con la comba hemos llegado a 147 pulsaciones por minuto y por otro lado con la bici a 120 pulsaciones por minuto. Ahora te contaré los motivos, ¿ok? Pero vemos que la diferencia en cuanto a calorías
tampoco es muy exagerada, donde vemos en la comba 202 calorías y por otro lado en la bici 135 calorías. Entonces la diferencia al final está en unas 60 calorías aproximadamente, 60-70 en este caso. Pero quiero comentarte que la diferencia se basa exactamente en la dificultad que he podido tener, como ya te he comentado, en la bici estática, ya que en este caso me era difícil poder controlar la intensidad en la que yo estaba realizando el ejercicio. Si en este caso hubiera tenido la suerte de poder tener una pantallita que me indicara la velocidad, el ritmo y todo de una forma mucho más directa, me podría haber mantenido en esos umbrales y así que la cosa fuera más realista. Pero también en contra puedo comentarte que en el caso de la comba tampoco tenía un medidor exacto que me dijera no, es que estás saltando tantos saltos por minuto, la intensidad es la misma todo el rato. No, porque además también había momentos que fallaba. Quizá eso no se haya visto en el vídeo en sí, pero hay momentos que fallas, ya lo sabes tú bien. Donde también quiero comentarte que en la comba, a diferencia de la bici, las pausas eran reales. Es decir, una vez había actividad, el minuto de actividad lo hacía totalmente estricto, pero los segundos de descanso, en este caso los 30, se descansaba, era una parada. Y con la bici, por otro lado, el descanso era activo. Y esa es una diferencia también a valorar. Y aquí es cuando vienen mis conclusiones. ¿Qué deporte quema más calorías? En este caso hemos visto que la comba quema bastantes más calorías, prácticamente unas 70 calorías más. Pero si lo hubiéramos hecho todo sumamente de forma estricta al 100%, quizá, te digo quizá, no habría una diferencia entre ejercicios, ¿vale? Porque si la frecuencia cardíaca y la intensidad es la misma, al final esas calorías deberían ser las mismas, entre comillas. Habría unas diferencias, pero pequeñas. Y con esta conclusión quiero llegar que al final, como dije en el otro vídeo que ya he subido de este estilo, que es cuerda versus correr, que te lo dejo por aquí arriba, al final lo que tienes que hacer es el deporte que a ti más te guste y que disfrutes más en él. Porque de nada sirve hacer un deporte que lo estás aburriendo solo para utilizarlo para quemar calorías y demás, porque te durará poco. Y por otro lado, si disfrutas en él, lo vas a pasar en grande y seguirás haciéndolo sin ningún tipo de problema. Dicho esto, ahora quiero añadir dos datos más que podrían ser de interés. El primero es que ya has visto, sin ningún tipo de problema, he podido hacer un entrenamiento de bici solo teniendo una bici, y gracias a una estructura que se ha construido he podido seguir entrenando bici sin ningún tipo de problema y poderte haber enseñado este vídeo. Por otro lado, la comba, ya lo sabes, es un ejercicio muy simple, muy interesante, que tiene muchos beneficios y además, por otro lado, es muy sencillo de obtener una cuerda, porque lo puedes hacer prácticamente con lo que sea, con un cable, con una cuerda, soga, es que prácticamente lo que sea. No tiene por qué ser una cuerda comprada, ¿vale? Esa es la primera reflexión. Y la segunda, quiero mencionar que en el caso de que quieras un vídeo mucho más estructurado, que tenga todas las premisas claras, incluso con gente que me ayude a valorar todos los datos y poder sacar un estudio más interesante de qué deporte quema más calorías, calculándolo todo prácticamente al milímetro, quiero que este vídeo llegue como mínimo a 10.000 likes. Si llegamos a 10.000 likes en este vídeo, vamos a hacer un estudio de cuál es el deporte que quema más calorías. Podéis dejar alguna sugerencia en la descripción. Bueno, no en la descripción, no, en los comentarios. Y por cierto, si quieres que compare otro tipo de entrenamiento con la comba, también lo puedes dejar en los comentarios. Dicho esto, muchas gracias por estar aquí un día más, por apoyar el contenido, por ese like que tanto ayuda. Cualquier cosa ya lo sabes en los comentarios. Suscríbete en caso de que no estés suscrito. También puedes activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, familia. Un momento, no te vayas, que por aquí te va a aparecer ahora mismo el canal en el que se ha hecho el rodillo para la bici, ¿vale? Es un canal mío, así que ya lo sabes, por aquí ve y suscríbete. Y por aquí te dejo pues este canal para que te suscribas. Pero bueno, puedes suscribirte a los dos. Aquí lo tienes, ¿eh?